Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Estamos en un tiempo muy especial y queremos conocer de cerca lo que es el tema de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hasta dónde el acontecimiento histórico es real, hasta dónde los acontecimientos civiles de la época de Jesús realmente dan fe a que hubo un juicio en el tiempo de Poncio Pilato. Hasta dónde lo que Pilato dio y dijo como resultado afectó a la humanidad y también a la expresión de la redención humana. Nos hacemos muchas preguntas respecto al juicio de Jesús. ¿Por qué se lavó las manos Pilato? Por ese motivo el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante: bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Qué significa todo esto desde la teología, desde nuestra fe cristiana? ¿Qué cosas civiles el día de hoy se vuelven a repetir en la historia? ¿Hay gobiernos que se lavan las manos por las injusticias que vive la sociedad? ¿Sigue habiendo ignorancia respecto a aquel que vive en la desgracia y en la miseria? ¿Se vuelve a dejar solo como quedó Jesús en los momentos difíciles de la vida? ¿Al humillado y al ofendido se le deja desamparado sin que haya un procurador de justicia? ¿Alguien que avale el bien y busque la verdad, buscando la dignidad de la persona? Muchas de estas preguntas las tenemos que resolver y el día de hoy te invitamos a este programa. Tenemos una frase especial que está tomada del mismo Evangelio y son las palabras que Pilato dice después de haberse lavado las manos y dirigiéndose a la multitud dijo: «He aquí al hombre». Con esta palabra empezamos nuestro programa. Estamos en el tema de bajo el poder de Poncio Pilato y para empezar este tema, padre, me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Quién fue Poncio Pilato? Para empezar a conocer un poquito más sobre él. Sí, es importante saber, porque en los acontecimientos históricos de la vida de Jesús vamos a ver en los relatos bíblicos que hay un juicio, el juicio que Jesús tiene de una manera civil. Y tenemos que reconocerlo, y para aquellos que nos están viendo de una manera con interés, descubrir por qué llega Jesús al pretorio donde está Poncio Pilato. ¿Por qué? Y entonces la pregunta viene desde más antes. La pregunta viene: ¿por qué lo aprendieron? ¿Quién lo aprendió? Porque en la tradición antigua se decía, lo aprendió el grupo de los romanos. Pero la Biblia nos dice, fue aprendido por la guardia del Sanedrín. Quiere decir que entonces en Jerusalén, la noche que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, Jesús se retira al Monte de los Olivos. La historia ustedes y yo la conocemos muy bien. Jesús en la misma cena, según relata el Evangelio de San Juan, dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y ahí empieza la historia de la aprehensión de Jesús. Y entonces dice: ¿pero quién, maestro? Todos los apóstoles se hacen la pregunta: ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Y ya se van diciendo todos con una interrogante fatal, porque estamos hablando de una traición. En ese momento va a relatar el Evangelio, Judas el Iscariote está tomando pan y lo está mojando en el mismo plato de Jesús. Y el Evangelio dice: aquel que moja su pan en mi plato, ese me entregará. Nosotros sabemos por la historia que ya Judas había hecho una negociación con el Sanedrín. Nosotros no sabemos si la negociación era para que Jesús, a través del Sanedrín, pudiera entrar victorioso a la toma de toda Jerusalén. Recordamos que el domingo anterior Jesús había entrado triunfante a Jerusalén. La gente había cantado hosanas, habían puesto tapetes en el suelo, habían levantado palmas y olivos y decían: viva el Rey de Israel. Jesús entrando como el profeta anunciado por la puerta de las ovejas, tal como lo decía la palabra de Dios. Yo me imagino que Judas ha de haber pensado: pues hay que motivar a Jesús para que Jesús sea reconocido en el Sanedrín. Y además le iba a sacar una ventaja. La ventaja era unas monedas de plata. Sin embargo, cuando Jesús dice aquello, el evangelista que narra los acontecimientos después del suceso dice: en ese momento el mal entró en Judas. Sin embargo, a partir de ahí Jesús va a cantar los salmos con Pedro, Santiago y Juan al Monte de los Olivos y se va a agarrar precisamente de lo que conocemos como un Getsemaní, es decir, una piedra que va a triturar el olivo,
y Jesús va a sudar sangre. Está en ese momento cuando llega la guardia del Sanedrín. ¿Por qué viene del Sanedrín? Porque Judas lo acaba de entregar. Entonces la guardia viene. Los relatos bíblicos nos dicen entonces que Judas había dado una clave para entregar a su maestro y decía: aquel a quien yo bese, ese es. Y en el momento que llega Judas y besa a Jesús, Jesús le va a decir: ¿con un beso traicionas a tu maestro? ¿Con un beso me entregas? Es una respuesta interesante para poder entender, porque aquí empieza en lo que nosotros conocemos como la pasión del Señor. Estos días de Cuaresma, de Semana Santa, nos tienen que hacer pensar en la pasión. Tanta gente que es entregada como Jesús de manera inocente. Cuánta gente que se le cambió la vida por la ambición de otros. Cuánta gente que perdieron la dignidad humana, pisoteada a causa de la injusticia, porque no tuvieron quien los defendiera. En ese momento los evangelios nos van a decir que Pedro sacó una espada y defendió a Jesús y cortó la oreja de un soldado, y Jesús tomó la oreja y se la puso al hombre y hubo un milagro. Sin embargo, después de aquí Jesús queda solo en manos de unos soldados, los soldados del Sanedrín. Y aquí empieza el relato, porque no hubiera aparecido Pilatos en la historia si todo lo hubiera le dado respuesta el Sanedrín. Si hubiera respondido el Sanedrín al juicio de Jesús, aquí se hubiera quedado la historia. Pero resulta que el Sanedrín interroga a Jesús. Y la interrogación ¿es cierto que tú dices ser el Hijo de Dios? Y la respuesta que da Jesús es: yo públicamente he anunciado y he enseñado en el templo y en las sinagogas, y nunca he ocultado nada. Pero aparece un falso testimonio, y aquí es donde empieza la injusticia en todo este proceso de Jesús. Y el hombre es: tú dijiste ser el Hijo de Dios. Y Jesús lo dice abiertamente: yo nunca he blasfemado. Y la gente entonces le responde: él es un blasfemo, porque ha ofendido. Decir para un judío que es el Hijo de Dios era una blasfemia. El jefe del Sanedrín se rompe las vestiduras, Anás, Caifás, que bien lo menciona la Biblia, y entonces el juicio ha dado una profesión de anatema. Jesús ha dicho una herejía. Jesús ha dicho que es el Hijo de Dios. Sin embargo, el pueblo judío no lo podía sentenciar a muerte. ¿Por qué? Porque Jesús está siendo juzgado en los días previos a la Pascua. Y el pueblo judío no puede dar muerte a un judío en tiempos de Pascua. Por ese motivo no pueden proceder. Y aquí entra la pregunta: ¿quién era Pilatos? Pilatos es el procurador de Roma. Tenía su establecimiento en Cesarea Marítima. Para aquellos que nos escuchan, ubicamos Cesarea Marítima en la geografía entre Haifa y la ciudad de Tel Aviv. Hasta el día de hoy existe Cesarea Marítima, aquella ciudad que había construido Herodes para el César. Y en esa ciudad habitaba Poncio Pilato como procurador de Roma. Cuando no pueden resolver entonces los judíos el acontecimiento del juicio de Jesús, entonces lo mandan con Poncio Pilato, sabiendo que estaba el procurador de Roma, y un romano sí podía dar sentencia de muerte a un judío. Fíjense qué interesante cómo cambió el juicio a Jesús. Y aquí empieza el papel de Pilato. ¿Por qué lo llevan a Pilato? La Sagrada Escritura, incluso el credo de la iglesia dice: fue juzgado bajo el poder de Poncio Pilato. Y es el tema de hoy. El tema no está centrado en Pilato. Pilato nos va a servir de referencia para poder conocer por qué fue juzgado Jesús y cómo muchos hombres y mujeres de hoy reciben el mismo trato que recibió Jesús. Juicios injustos, mentiras en los procesos de justicia, injusticias de un tratado al otro, de Herodes a Pilato, de Pilatos al Sanedrín. Y uno dice: ¿por qué traen a la gente en una situación de este tipo? ¿Por qué hay falsos testimonios? ¿Por qué hay juicios injustos? Y todo eso nos hace referencia el acontecimiento del juicio mismo de Jesús al hablar de Poncio Pilato.
Bueno, pues para seguir un poquito con esta historia, con este personaje, pues, padre, ¿usted qué imagen piensa que deberíamos de tener nosotros los católicos sobre Poncio Pilato? ¿Sobre el bueno de esta historia, o malo, villano, como un héroe? Sí, yo pensaría que es un personaje. No le daría yo un juicio de bondad o de maldad, porque esto es muy riesgoso. A veces decimos, es que era necesario que hubiera un hombre como Poncio Pilato para que se crucificara a Jesús. Y pareciera como que la historia estuviera manipulada por Dios. Y no es así. Tampoco podemos echarle toda la culpa a Pilato, porque ya sabemos que la historia viene desde los judíos. Quienes querían dar muerte a Jesús eran los judíos. Pilato no. ¿Pero por qué lo llevan a Pilato? Porque Pilato, por ser procurador, antes del atardecer, recordemos que va a empezar la Pascua, los romanos sentenciaban a muerte hasta antes del mediodía. Por eso la prisa de llevarlo con Pilato. Y a mí me llama la atención porque Pilato hace las preguntas a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú rey? La respuesta de Jesús es, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, y Jesús empieza a hablar con Pilato con mucha autoridad, porque Pilato no echa mentiras. Fíjense qué curioso, Pilato no está buscando derribar a Jesús, Pilato está conociendo a Jesús. Jesús mismo le habla de la autoridad. A ti se te dio una autoridad y toda autoridad viene de lo alto, como diciendo, tú no tienes autoridad por ti mismo, tú eres un representante de Roma. Es la manera como Jesús está dialogando con Pilato. El diálogo que Jesús no pudo tener con el Sanedrín, que eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, es decir, los judíos, Jesús sí lo pudo tener con Pilato. Sí hubo un diálogo con Pilato. Entonces es muy importante para nosotros ver dónde se empieza el juicio. Cuando Pilato ve que Jesús no tiene una culpa por la cual juzgarle, entonces apela a enviarlo con Herodes. Si nosotros tenemos un poco la mente pensando en Jerusalén, debemos de pensar que está el Sanedrín, que es el senado del pueblo judío. De ahí viene la palabra Sanedrín, de la palabra senado. Y está el que es el procurador de justicia, que es el representante de Roma en Jerusalén, que es Poncio Pilato. Pero también está Herodes, y recuerden que el tetrarca de toda esa región, el que gobernaba y administraba, era Herodes. Para salvar a Jesús, Pilato envía a Jesús a Herodes, porque Herodes no tiene ninguna demanda contra Jesús. Por eso me imagino que Pilato ha de haber pensado, si lo mando con Herodes, Herodes lo va a soltar, porque no hay una demanda ante él. En toda Galilea, en toda Judea, no hay ninguna acusación contra Jesús. ¿Qué pasa? Lo llevan con Herodes, y Herodes quiere mofarse de Jesús, quiere reírse de Jesús, y le pide que le haga milagros, como si Jesús fuera un espectáculo. Y Jesús le dice, a ti, zorro, no te voy a hacer ningún milagro. Y entonces Herodes se molesta, se incomoda, lo vuelve a mandar de nuevo con Pilato. Y cuando llega con Pilato, entonces dice Pilato, es que no encuentro culpa en él. La pregunta es, ¿era culpable? ¿No fue culpable? ¿Hasta dónde llegó su justicia? ¿Hasta dónde no? Si nosotros vemos de una manera objetiva, Pilato no encuentra causa de muerte en Jesús. Pilato no lo quiere matar. Es muy importante aquí la participación de la esposa. Los evangelios dicen que entonces Pilato entró y Claudia, la esposa, le dice, no te metas con ese hombre porque yo en sueños tuve una revelación. Pero Pilato tiene que dar respuesta. Él es un hombre de leyes, es un hombre que tiene que dar respuestas inmediatas. Ahora se está acabando el horario del juicio. Los romanos juzgaban hasta el mediodía. ¿Qué va a pasar con Jesús? Entonces Pilato toma dos iniciativas. La primera es, bueno, yo no encuentro culpa en él, lo vamos a azotar. Y al azotarlo, pues ya la gente se va a calmar y ya va a ver que pues ya no se puede hacer un juicio extendido, pero sí hubo una amenaza. Este hombre se va a tranquilizar y ya va a dejar de predicar lo que los judíos dicen que es una blasfemia. Por ese motivo Pilato lo manda a azotar. Vemos nosotros que en la flagelación de Jesús, pues hay burlas, porque era como se acostumbraba.
la justicia de muchos países del mundo sigue utilizando este tipo de tortura. México, Centroamérica, Europa, muchos países del mundo tienen como algo normal, cuando no lo tendría que ser, la tortura de las personas. Para poderles sacar la verdad, así dicen, ¿verdad? Lo golpean, lo medios matan, casi lo destruyen, muchos mueren en la misma tortura. Les hacen decir y confesar lo que nunca han hecho, porque las personas tienen miedo a morir. Y esta situación que vivió Jesús nos tiene que hacer pensar a nosotros las instancias de justicia que no están apegadas al derecho de la dignidad de la persona. Jesús vivió esto. Ahora nos preguntamos por qué Jesús permitió todo esto. Porque Jesús se solidariza con el hombre. Cuando veíamos nosotros la frase de este programa es, he aquí al hombre. Como diciendo, Él representa a todos los hombres maltratados, humillados, violentados, acusados injustamente, señalados moralmente. Él representa a todo el dolor humano. Por eso cuando lo coronan de espinas, cuando le dan un cetro, cuando le ponen una capa púrpura, todo eso simboliza la risa, la burla, como diciendo, ¿cuál rey si este pobre no es un rey? ¿Cuándo va a llegar a ser rey? Y entonces cuando lo ve Pilato desfigurado, se dan cuenta que son 39 azotes. La ley romana decía 40 azotes menos 1, es decir, 39. 39 a lo que aguantaba un hombre en un azote de ese tipo. Y Jesús sobrevive a eso. Y lo presentan ante Pilato. Cuando lo ve Pilato desfigurado, la respuesta que da Pilato es, ecce uomo, he ahí al hombre. Como diciendo al hombre destruido, al hombre maltratado, al hombre violentado, al hombre pisoteado en su dignidad. He ahí al hombre. Como diciendo, ustedes también son parte de esta complicidad culposa. Y eso nos hace pensar a nosotros hoy en día, cuando vemos manifestaciones por derechos humanos, cuando vemos situaciones adversas que destruyen la familia, que no hay justicia en la sociedad, cuando vemos personas que están en la cárcel injustamente, volvemos a recordar las palabras de Pilato. He ahí al hombre destruido, al hombre que no fue creado por Dios para que viva esa experiencia, pero que así lo ha dejado la sociedad, la injusticia o la insensibilidad humana. Y entonces Pilato vuelve a tomar iniciativa. Recuerda que los judíos tienen la costumbre de soltar a uno en la Pascua. Y entonces dicen, miren, hay esta costumbre, vamos apelando a esto. Pilato quiere salvar a Jesús. A mí me llama la atención ese elemento. Yo no lo puedo juzgar como el malo. ¿Por qué? Porque quiso salvar a Jesús. Y dijo, miren, tenemos a este hombre, el tal Barrabás. La Biblia nos dice que el tal Barrabás había dado muerte a soldados romanos en la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Hubo una revuelta y tomaron presos algunos, entre ellos el tal Barrabás. Los que conocemos un poco más la Biblia y nos profundizamos en ella, la palabra Bar-Abá o Barrabás es un vocablo que se conjuga de Bar, que es hijo de, Abá es padre. Entonces el tal Barrabás no es que se llamara así, sino que se dijo ser el hijo del Padre, como diciendo el Mesías, el Hijo de Dios. Y por esa justicia o por esa denominación Jesús era presentado al Sanedrín, como diciendo, él se dijo ser el Hijo de Dios. Y sin embargo, la multitud en coro dijo, suéltenos a Barrabás y a Jesús crucifíquenlo. Y ahí se encuentra Pilatos. ¿Qué hago? La propuesta de ley era muy fácil. Ustedes deciden. El mismo Pilato va a decir, la sangre de este inocente va a caer sobre ustedes y sobre sus hijos. Porque Pilato no tiene nada que ver. Yo no estoy tratando de salvar a Pilato ni soy abogado de Pilato, pero tenemos que verlo de una manera real, así histórica, cómo fueron los hechos. Y Pilato entonces se lava las manos, es lo que decíamos. ¿Por qué se lavó las manos Pilato? Es como un simbolismo de decir, yo no encuentro culpa en él. Pilato habló con Jesús sobre la verdad, sobre la autoridad. Fue un diálogo que los evangelios lo recogen y nos lo presentan hasta el día de hoy. Entonces ustedes saquen la conclusión.
¿Cuál fue el juicio de Pilato? ¿Fue un juicio bueno? ¿Fue un juicio equivocado? La historia del cristianismo nos enseña que desde ahí Jesús empieza a entregar su vida para redimir a la humanidad. Y ahí nos corresponde a nosotros también aprender qué debemos hacer en el plan de la justicia. Pues ahorita hablemos un poquito sobre qué fue de Poncio Pilatos, un poquito de la historia, el rol de Poncio Pilatos dentro de esta historia. ¿Y qué podríamos decir de él? Por ejemplo, hay cosas históricas porque mucha gente puede haberse preguntado, ¿no habrán sido unos inventos de los evangelistas el poner este juicio? No, porque Poncio Pilato vivió como procurador desde el año 26 al año 36 de la era cristiana. ¿Por qué y dónde desapareció Pilato? ¿De dónde viene Pilato? ¿Cuál es su historia? Muchos decían que venía de Tarragona, de la parte de Iberia. Sin embargo, no tenemos un acontecimiento histórico que lo marque más que relatos apócrifos que se dieron después de la muerte de Jesús. Lo que sí se sabe es que para el año 36 hubo un levantamiento del pueblo samaritano, donde hubo una participación de Pilato, y los acontecimientos no fueron tan claros, y fue promovido Pilato a Roma para que Tiberio César le hiciera un juicio. Sin embargo, en el camino de Tierra Santa a Roma muere Tiberio el César, y se sabe que Pilato llega a Roma, pero ya no sabemos más de su vida hacia el futuro. No sabemos cómo murió. Antiguamente la gente, por relatos apócrifos, decía que se había quitado la vida por haber hecho ese juicio a Jesús, pero nosotros no tenemos ningún dato histórico que lo compruebe. Sí sabemos que la historia lo ha juzgado por aquel que, teniendo la oportunidad de salvar a Jesús, no lo hizo. Pero también la historia lo ha marcado como aquel que hizo posible que la redención humana pudiera alcanzar al Salvador. ¿Por qué? Porque quiso salvar a Jesús, no pudo, hizo todas las instancias humanas aplicadas y no pudo salvar a Jesús, porque puso en manos del pueblo judío la propuesta de salvarlo o de condenarlo. Y el pueblo judío respondió, crucifícalo. Y eso tenemos hasta el día de hoy. De la historia que más sabemos que fue un procurador que tuvo una moneda en bronce, que todavía en 1961 se encuentra, y se encuentra también en Cesarea Marítima una piedra donde dice el lugar exacto donde era el pretorio, es decir, el lugar donde el Poncio Pilato hacía justicia al pueblo de Israel del año 26 al año 36. Entonces fueron 10 años que Poncio Pilato fue procurador en tierras palestinas. Entonces, pues ahora hablemos un poco sobre datos o cosas que no se sepan de él, que no se mencionen en la historia, por ejemplo, en los textos apócrifos, no sé, un dato extra que no se mencione. Dentro de la Biblia, porque por ejemplo hay un libro que se llama Las Actas de Pilatos, y es un libro que narra como si fuera una novela, qué vivió Pilatos, cómo vivió, de qué manera vivió. Son libros apócrifos, no tienen la base histórica ni un fundamento histórico, porque el relato más antiguo que tenemos de Pilato es del año 90 después de Cristo, y nosotros sabemos que es un tiempo muy tardado. Los evangelios incluso muchos son antes y ya hablan de Pilato antes del año 90. Entonces quiere decir que los libros apócrifos nos narran esas actas de Pilato, que es un libro muy amplio, pero que es como una novela que se va narrando de los acontecimientos del juicio de Jesús. Hay muchas cosas que a veces la gente sabe e interpreta, y uno dice, ¿de dónde se fundamenta esto? Pues de libros apócrifos, es decir, no reconocidos por la iglesia, no reconocidos como inspirados, pero que narran historias. Por citar algo, en la actualidad hay una serie que se llama María Magdalena, que mucha gente se apasiona mucho con la serie de María Magdalena, y uno dice, es que no es un relato histórico, hacen una historia novelada y meten todos los personajes de la Biblia como si todos se conocieran y todos tuvieran que ver con la historia, pero no es así, es una novela que la presenta una serie en las plataformas modernas, y la gente dice, mira, así como a María Magdalena le sucedió, como dice la Biblia. Y uno dice, no confunda, esta es una novela.
La serie María Magdalena es una novela. Es bonita, tiene una inspiración bíblica, pero no es un relato bíblico, no es una inspiración cristiana. Es una novela como cualquier otra novela de cualquier otro canal televisivo. No podemos hacer relatos de novelas como si fueran relatos históricos o bíblicos, porque no lo son. Nosotros tenemos que ver en este programa e invitar a las personas que nos acompañan que busquemos lo histórico, que busquemos los fundamentos teológicos, que sepamos como cristianos qué dice la Biblia, qué no viene de la Biblia, qué son inventos o qué son frutos de las películas de Hollywood. Hemos visto cantidad de películas y pensamos que así como está en la película, así es en la vida histórica, real o bíblica. Y resulta que no, que aquello es fruto de la fantasía de un director de escena o de un productor fílmico. Entonces, para nosotros es un gran reto, hoy que tenemos una cultura visual, saber qué sí es de la historia y qué no es de la historia. Ahora hablemos un poco sobre el trato que tuvo Pilato con Jesús, que si ella lo conocía, no lo conocía, la imagen que tenía de él quizá. Sí, Pilato no tenía ni idea de quién era Jesús, como miles de personas no tenían ni idea de quién era Jesús. ¿Quiénes conocían a Jesús? Sus apóstoles, los que recibieron milagros, la gente que lo acompañó, los que lo recibieron en la última cena, los que lo recibieron en el Domingo de Ramos con palmas, olivos, la gente de Betania, porque Jesús ni siquiera era de Jerusalén, Jesús era de Galilea, de la parte norte de Israel. Entonces es muy importante entender, Pilato no sabía de Jesús. Fíjense qué curioso, el Sanedrín sí, y Herodes sí, porque Herodes sabía que Jesús hacía milagros y le pidió un milagro, pero Pilato no tenía ni idea. Un procurador de justicia le van a presentar a un acusado. ¿Quién es el acusado? ¿Quién sabe? Le corresponde ser objetivo ante el juicio. Y si nos dimos cuenta a lo largo de esta explicación, yo traté de demostrar cómo Pilato buscó ser objetivo. Es decir, cuál es la causa, de qué lo condenan, por qué. Y fíjense lo que hacen los judíos. En el Sanedrín dicen que Jesús es un blasfemo. Pero ante Pilato lo presentan por sedicioso, por revoltoso. Entonces, ¿qué diferente es? ¿Por qué? Porque si ante Pilato llega un hombre que se dice ser Dios, pues a Pilato le da lo mismo, porque pues es fanatismo religioso de los judíos. No tiene que ver ni con la ley de Roma, ni con la justicia imperial. Entonces, por ese motivo vemos que Pilato no tenía conocimiento de Jesús. La esposa sí, porque la esposa le dice, no te metas con ese hombre, porque yo en sueños he visto tal y cual. O sea, sí hay una referencia de la esposa, pero de Pilato no. Y ahora, ya para terminar, me gustaría que nos explicara un poquito sobre este símbolo. No es una frase, pero es un símbolo que se habla de Pilatos que se lavó las manos. ¿Qué quiere decir que se haya lavado las manos? Sí, es como para poder externar, yo no tengo nada que ver con la suerte de este hombre. Son palabras de Pilato, yo no tengo nada que ver. Como diciendo, a mí me usaron como una plataforma para que a este hombre le dieran muerte. Pilato se siente usado por el Sanedrín, se siente usado, de manera que él busca las instancias humanas legales, apegadas al derecho, pero no, él hace la propuesta del azote, 40-1, para que pudiera aquel hombre pues tomar cordura y se olvidara de lo que fue acusado, o que la gente perdiera ahí ya la exageración, el momento difícil que traían contra aquella persona, contra Jesús. Pero no lo consiguió. Pilato le presenta la oportunidad de Barrabás o de Jesús. El tal Barrabás era un bárbaro, un maleante. Pensaba Pilato, bueno, por el razonamiento humano la gente va a decir, bueno, suelta a Jesús y al tal Barrabás que sigue en la cárcel. Pero no, el pueblo pidió la crucifixión de Jesús. Y entonces el simbolismo de Pilato es, yo no soy culpable de la suerte de este hombre. Este simbolismo lo tenemos hasta el día de hoy. Cuando alguien no se quiere hacer responsable, cuando alguien no quiere ir más allá para buscar la verdad, cuando alguien no va a buscar la justicia de alguien o de la persona misma, dice, se lavó las manos como Pilato. Es como una manera metafórica de poder decir, tengo nada que ver con esto. ¿Cuál es la consecuencia? Para nosotros la consecuencia nos trajo la redención. Nosotros tendríamos que agradecer a Dios esa situación humana adversa.
que sabemos que no queremos que nadie sufra, pero ese fue el camino que Dios nos da de redención. Para mucha gente, lavarse las manos va a costarles la vida, como a Jesús, pero no son redentores. Mucha gente va a morir por una causa injusta que no va a tener ningún sentido. La muerte de Jesús tiene un gran sentido de redención, pero mucha gente sin nombre, sin rostro, sin conocimiento, mueren todos los días. ¿Por qué? Porque nadie salió a salvarlos, nadie salió a defenderlos, y sus muertes van a ser muertes inútiles. La muerte de Cristo nos trae la redención, pero una muerte sin sentido solamente trae tragedia y muerte. No queremos que nadie pase por una situación de injusticia, no queremos la cultura del lavatorio de manos, no queremos que nadie se sienta no culpable o no responsable ante situaciones de injusticia que estamos viviendo. A veces los países, las sociedades, las naciones no tocan temas que son urgentes y nos seguimos lavando las manos. Y mucha gente sigue muriendo sin sentido. Nuestro país tiene una lista larga de muertes de violencia, lista larga de gente que está en la cárcel sin sentido, listas largas de gente desaparecida, listas largas de situaciones que no se resolvieron porque se siguen lavando las manos o nos seguimos lavando las manos al estilo de Pilato. Que no nos pase lo mismo, sino que más bien demos el paso a la redención. Bueno, pues Padre, muchas gracias. Este tema fue muy interesante para estas fechas, aprender un poco más sobre la historia y pues gracias y los dejamos con más. Vamos a cantar del pueblo mayo, vamos a escuchar del pueblo mayo. Tócale pascola, canta el venado en la lengua mayo. Tócale pascola, canta el venado en la lengua mayo. ¿Quién es el que baila? Pascola es el que baila. ¿Quién es el que danza? El venado es el que danza. ¿Qué instrumentos tocan? Un violín, una flauta y el arpa, un tambor, una hueja en el agua. Se oyen los tambores, se escucha una flauta, se oyen los tambores, se oyen los fariseos en la mañana al amanecer, le están haciendo alba a Dios del cielo por su poder. Se oyen los fariseos en la mañana al amanecer, le están haciendo alba a Dios del cielo por su poder. Tocan y bailan con alegría, tocan y bailan con alegría, para cumplir su manda y su promesa en 40 días, para cumplir su manda y su promesa en 40 días. Oh pueblo ven, oh pueblo ven, oh pueblo ven para que escuchen la canción. Aquí en mi pueblo, la tradición. Oh pueblo ven, oh pueblo
escuchar un poco sobre el tema de cómo fue la vida de Jesús en los momentos que estuvo a cargo de Poncio Pilato, vamos a profundizar un poquito más sobre la palabra de sedición, Padre. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Sedición es un texto, un término que la Real Academia de la Lengua hace referencia para poder hablar de alguien que está buscando la revuelta, la rebelión contra un sistema establecido. Un sedicioso es aquel que reúne a la gente en contra de la autoridad, va buscando la manera de derrocar un sistema político, un sistema estatal, una constitución ya establecida. Es aquel que está inconforme por lo que está pasando en una sociedad, en un país. Es aquel que se levanta en nombre de la libertad, de la verdad, de la justicia. Es el que hace una revuelta, es decir, suscita el interés en las personas para que vayan en contra del gobierno establecido o del sistema militar o incluso de la misma ley. Por eso, cuando hablábamos de Pilato en el tema, el pueblo judío señala a Jesús como sedicioso, aquel que está levantando al pueblo en contra de Roma. Y eso es totalmente falso, porque Jesús nunca tuvo nada en contra de Roma, ni nunca tuvo nada en contra de los judíos, ni en contra del Sanedrín, ni en contra del templo. Pero la manera como debían de juzgar a Jesús en lo histórico, en lo civil, era a través de acusarlo como un hombre sedicioso, aquel que está generando una revuelta, aquel que está organizando cómo derrocar el gobierno. Y entonces por ese motivo a Jesús Poncio Pilato lo tenía que juzgar, porque iba en contra de Roma, según la denuncia que hacen los judíos. Recuerden que viene del Sanedrín. Sanedrín denuncia como diciendo, en el ambiente religioso nosotros no pudimos hacerle nada, pero Roma sí le puede hacer, porque este hombre va contra el poder de Roma. Y eso no era cierto. Sin embargo, lo señalan de sedicioso, como una persona revoltosa que va en contra del sistema establecido o de la constitución proclamada. Por eso es muy importante cuando leemos la Biblia y aparece esta palabra, decimos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Lo juzgan a Jesús como si fuese un sedicioso. Bueno, gracias, Padre, qué importante pues comprender y entender realmente el significado de las palabras, pues para poder conocer un poquito más sobre la vida de Jesús y pues cómo fue lo que pasó realmente. Gracias y pues seguimos con más. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Alma Misionera Play. Vamos con la reflexión del Evangelio de este domingo. Nos vemos a la próxima y espero que tengas un alma misionera. Hola, bienvenidos una vez más a la sección Pasando el Dato. Y en esta ocasión traemos el tema de las horas de misericordia, un tema muy importante en este tiempo que estamos viviendo, que es la Pascua. Sabemos, Laurita, que las horas de misericordia son acciones que la iglesia nos propone para ayudar al prójimo en sus necesidades tanto espirituales como corporales, ¿verdad? Ajá, exacto, como tú dijiste, pues las obras de misericordia se dividen en dos. Y pues son las corporales y las espirituales. Las corporales son más que nada las relacionadas al cuerpo. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Y en las otras, que son las espirituales, que son más relacionadas al espíritu, pues es consolar al triste, enseñar al que no sabe, perdonar las injurias. Y pues, ¿tú has hecho alguna de estas obras de misericordia, Dieguito? Claro que sí, de hecho en la iglesia hemos hecho varios eventos, varios apostolados en los que he participado y la verdad es que se siente muy bien ayudar al prójimo. Ajá,
No sé, a mí las que más me gustan son las corporales, porque siento que así yo ayudo a otra persona, o sea, no siento que nomás me estoy ayudando a mí como en mi espíritu, sino también siento que estoy ayudando a alguien más. Como que estoy repartiendo, pues, no sé, como Un poquito algo, de lo que algo de tenemos. lo que yo puedo dar, ajá. Sí. Y pues esas son las que más me gustan a mí. Y a mí, en lo personal, me gustan tanto las corporales como las espirituales. Pero claro, pues esto no siempre va a ser fácil, porque no es lo mismo dar de beber al sediento que orar por un enemigo. O sea, son cosas muy difíciles a veces, pero que nos acercan más a Dios, realmente. Sí. Ajá. Y pues más que nada, pues con este tema lo que buscamos es que ustedes se acerquen a realizar las obras de misericordia, que más que nada son muy importantes porque te acercas más a Dios, pues. Y pues esperamos que les haya gustado el dato que les pasamos el día de hoy y seguimos con más. En su sección Misiones y Misioneros, en donde continuamos con la historia del padre Pedro Méndez. Esta vez nos remontamos al año 1611, en donde el padre Pedro Méndez misionaba en Sibirijoas, Mácoris y Tehuecos. Fue aquí donde el padre Lorenzo de Adame fue quien suplió al padre Pedro Méndez cuando éste fue enviado a la Casa Profesa en México. Se sabe que en Casa Profesa en México estuvo de 1611 a 1613. El 2 de noviembre de 1613 se aprobaron las licencias para las misiones del Mayo, en donde el provincial Rodrigo eligió al padre Pedro. Las misiones del Mayo fueron de 1614 a 1618, en Camoa por Santa Catalina el 30 de abril, Tesia por San Ignacio el 31 de julio, en Navojoa por la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre, en Coahuirimpo por la Inmaculada Virgen María el 8 de diciembre. En Echojoa, por el Espíritu Santo, se cree que fueron en Pentecostés en 1615, y en Santa Cruz del Mayo, que se cree que fue el 3 de mayo de 1615. Luego nos devolvemos a la Casa Profesa en México, a los años 1619 a 1621, donde el padre era confesor en la iglesia de San José. Si quieres saber más de esta historia, te invitamos a seguir el podcast del Padre David todos los miércoles por Spotify y Apple Podcast. Continuamos con más.
Oye, Laura, ya sé que estamos a la hora de café y el café es muy rico con sus galletitas y todo, pero ¿no se te antoja algo más refrescante? Ajá, se antoja algo más como que un agua natural, ¿no crees? Algo como que Sí. 100% natural, muy rico. Y yo conozco unas bebidas que están muy buenas. A ver, vamos a ver. Así es, Bebida del Mayo es un negocio con una rica variedad de bebidas artesanales, como les mostramos aquí, y tienen tés, limonada, piña, jamaica y horchata de avena y de arroz. Si a ti te gustaría disfrutar de estas ricas bebidas, no dudes en llamar a este número para que te la lleven a tu casa o a tu negocio. Tienen de este tamaño, de litro, de galón, incluso para tus eventos te pueden hacer la vitrolera completa. Así que no dudes en probarla y yo sé que a ustedes se les están antojando una. Sí, claro. La de avena. Bebida del Mayo. La Forma de beber al natural. Con este programa nos solidarizamos con tantas personas que llevan procesos injustos, procesos sediciosos, situaciones humanas deprimentes, arraigadas a veces en la avaricia humana o arraigados en ocasiones en la indiferencia o en el señalamiento o en la complicidad culposa. Hoy queremos reconocer que Jesús llevó sobre sí todos los pecados de la humanidad. Por eso cuando lo presentan y dicen, he ahí al hombre, estamos viendo al hombre derrumbado, destruido, aplastado, señalado, violentado. Así como Jesús, hay cientos o hay miles de personas en el mundo que están viviendo la misma experiencia. Queremos que puedan pasar su pasión, que puedan morir al mal, pero que se pueda resucitar como Jesús. Es un mensaje que queremos que todos tengamos para estos días santos. Vivir la resurrección del Señor como un estilo de vida nueva donde reine la verdad, la justicia y el amor. Agradecemos la participación de ustedes y de una manera especial mandamos saludos a la familia Esquer Andreus de Los Cabos, que siempre nos ven en los programas que transmitimos para todos ustedes. Si tú nos ves de algún lugar del país o de otra parte donde te encuentres, mándanos tus saludos y nosotros los compartimos con esta gran familia que estamos haciendo a la hora del café. Vamos a pedir a Dios su bendición y que nos acompañe y nos bendiga siempre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y permanezca siempre. Que tengan un excelente día. Gracias por estar ahí.